Empezó, ya. Bueno, hola Gustavo Ruiz. Bueno, muchas gracias por tomarte tiempo en participar en esta entrevista. Gustavo es de Venezuela, él vive ahora en Colombia desde hace 6, 7 años. Sí. Y bueno, el objetivo de esta conversación es explorar cómo utilizas y percibes diferentes actos de habla en tu comunicación diaria. Y bueno, me interesa mucho conocer tus experiencias, tu perspectiva, ya que esto ayudará a entender mejor las diferencias culturales y contextuales en el lenguaje. Tú siéntete libre de responder con total confianza. Nada es correcto, y nada es incorrecto. Y bueno, empezamos. ¿Recuerdas algún momento en el que tuviste que pedirle algo importante a alguien? ¿Qué dijiste exactamente y cómo reaccionó la otra persona? Creo que una que recuerdo en este momento es, pues, cuando tuve que arrendar un apartamento aquí en Colombia por primera vez, como a mi nombre, era necesario tener fiadores, entonces tuve que pedirle a un primo que me sirviera como aval y es un poco como complicado por el tema de que, pues, evidentemente si algo pasa, pues esa persona queda como responsable. Entonces, pues, fue como un poco esa situación de tener que pedirle esa cosa de importancia para mí. Y bueno, en realidad lo tomó muy bien y fue mi aval en ese momento. Claro. ¿Alguna vez has hecho una promesa que significara mucho para alguien, como que te aseguraste de que la persona entendiera lo importante que era para ti cumplirla? Sí, alguna vez, por ejemplo, la última vez fue cuando mi hermano se fue a vivir a Canadá, pues mis papás quedaron mucho tiempo con ganas de verlo y poder estar con él después de la pandemia. Entonces, un poco como que tomé ese compromiso de llevarlos a ellos allá y para eso había que seguir un montón de pasos. Por ejemplo, eh, hacer todo el proceso de visas, etcétera, y también conseguir pasajes, dinero, etcétera. Entonces, pues fue bastante como de importancia para ellos y para mí como tomarlo como un compromiso y llegar a eso, ¿no? Claro. ¿Has vivido algún malentendido al hablar con otras personas de otras culturas? ¿Qué pasó y cómo lo resolviste? Pues sí, creo que yo estuve un tiempo viviendo en Irlanda, hablando en inglés, y evidentemente cuando yo llegué allá mi nivel de inglés no era tan bueno, no, en realidad era muy básico. Y en ese sentido, pues cuando llegué, recuerdo que me monté en el taxi, la persona me intentaba hablar, yo solo supe cómo decirle la dirección y me empezó a llevar, pero la persona intentó sacarme conversación y la verdad pues no funcionó. Luego llegué al apartamento donde supuestamente me iba a estar esperando un amigo, pero no estaba y estaba otro compañero que iba a ir con nosotros. Y cuando me senté allí, pues él intentó hablarme y la verdad no. Entonces es como una situación que te pone como, te hace sentir un poco como bajo, como sin saber qué hacer y te hace sentir un poco como decepcionado de pues cómo afrontaste la situación. Un poco eso, ¿no? Claro. Cuando hablas con personas de otros países o culturas, ¿qué haces para asegurarte de que tu mensaje se entiende bien? Pues nada, trato de hablar un poco más lento, por si acaso mi dialecto o las palabras que suelo usar no son lo suficientemente conocidas o no tienen el contexto que yo tengo, entonces pues trato como de ir asegurándome y haciendo checks a medida que voy hablando para poder saber que estamos en el mismo tono y entendiendo todo. Sí. ¿Cómo crees que la forma en que pides disculpas o agradeces puede ser diferente a como lo hacen personas de otros lugares? O sea, ¿te ha sorprendido alguna vez cómo alguien respondió a un gracias o perdón? Sí, creo que me pasa más con o sea, cuando uno dice gracias, en Venezuela tenemos la costumbre de decir de nada, pero por ejemplo, en lugares como en Colombia no dicen de nada, sino te dicen con mucho gusto, y para mí eso quizás mentalmente era como un cambio de juego, en cierta manera se siente como más amable, ya luego pasa a ser como parte de tu día a día, pero creo que sí hace como una diferencia, ¿no? No sé si eso explica lo que preguntas. No, explica perfectamente. Aquí también se dice con mucho gusto. Si tuvieras que enseñar a alguien de otra cultura cómo ser educado al hablar en tu idioma, ¿qué le recomendarías hacer o evitar? Solo ser respetuoso, o sea, como
también entender un poco el contexto de la persona, si es más conservadora o no, y ir con respeto, ¿no? En un principio. A medida que vayas conociendo, pues quizás puedes ir dando más rienda suelta a lo que quieras llegar a hablar, etcétera, pero en un principio siempre hay como esa marca de respeto, ¿no? ¿Hay algo que consideres único o especial en cómo las personas de tu cultura hacen promesas, piden ayuda o se disculpan? ¿Cómo crees que eso podría verse desde fuera? Mm, de mi cultura no como, bueno, lo que pasa es que yo tengo el contexto de que mi familia es parte venezolana, parte colombiana, entonces siempre he estado expuesto muy a la cultura colombiana, porque también es parte de mí. Entonces, en ese sentido, siempre me llamó mucho la atención como el uso del qué pena dentro de Colombia, que es como que cualquier cosa que pasa, o sea, te golpean o algo, no les parece que estuvo bien, pues siempre usan como esa muletilla de qué pena. Pero en ciertos contextos puede ser mal tomada, entonces como que se puede sentir como que lo están diciendo, de una forma sarcástica. Entonces, para otras culturas, por ejemplo, la venezolana, a los venezolanos no les suele gustar mucho cuando tienen ese tipo de contacto. Entonces, pues es como algo que me ha llamado la atención. Claro. En tu opinión, cuando alguien no entiende de tu forma de hablar o actuar, ¿qué sueles hacer para evitar conflictos o aclarar la situación? Mm, volver a repetirlo buscando otra forma de decir las cosas. A medida que, vaya viendo si entiende o no entiende, pues también lo que decía anteriormente, un poco como pausar y, asegurarme de que está escuchando bien lo que estoy diciendo. ¿Crees que las palabras que usamos para hacer solicitudes o disculpas son suficientes para que otros entiendan nuestras intenciones? ¿Por qué o por qué no? Yo creo que, no son suficientes si no van acompañadas como de una gestualidad, en el sentido de que realmente como que lo que estás diciendo se pueda ver en tu cara y se pueda reflejar en tus gestos y en la forma en la que estás mirando, observando y actuando en la situación. Si pudieras mejorar la forma en que las personas de diferentes culturas se comunican entre sí, qué crees que sería lo más importante para enseñar o aprender? ¿Pero en qué aspecto? O sea, en términos de comunicación, ¿puedes Sí, planear un poco, explicar un poco más? sí, ya sería en términos de comunicación. Sí, Perdón, ¿puedes repetirlo? sí. Si pudieras mejorar la forma en que las personas de diferentes culturas se comunican entre sí, ¿qué crees que sería lo más importante para enseñar o aprender? No, bueno, lo que decía anteriormente, creo que todo parte del respeto y de, bueno, de conocer o entender el contexto de la persona, si conoce tu lenguaje lo suficiente, si hablamos en el mismo tono, si tenemos ciertas costumbres o no, quizás conocer un poco como de la cultura en la que estás intentando entrar es importante. Bueno, Gustavo, muchas gracias por compartir tus experiencias, tus pensamientos. Ha sido muy interesante aprender sobre tu perspectiva y cómo interpretas los actos de habla en tu día a día. Y bueno, esto es muy valioso para nuestro análisis. Muchas gracias. Con gusto, buen día.